todos y todas. Estamos en la transmisión del segundo webinar del programa de formación, participación y voluntariado de Darle un Giro a la Política. Jóvenes y todas las personas que nos acompañen a través de esta conexión en Internet, bienvenidos. Yo quiero agradecer la participación de los especialistas que hoy nos acompañan para el tema de hoy, que es Juventudes en las políticas públicas de auditoría social. Tenemos hoy a Carlos Salza, que es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos acompaña Rolando Ames, quien es profesor principal de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también está con nosotros José Montalvo, quien es director de Asistencia y Monitoreo de la Secretaría Nacional de la Juventud. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy y por darnos un poquito de su tiempo para conversar un poco de este tema. Les cuento un poco la dinámica. La dinámica es la siguiente. Cada uno de los especialistas va a presentar en un espacio de 8 a 10 minutos el tema. Y luego abriremos las rondas de preguntas. Ustedes, en tanto, quienes nos están viendo, pueden estar haciendo sus preguntas a través de las redes sociales o a través de Hangouts, y nosotros luego le daremos lectura a 9 preguntas, ¿no? En 3 rondas. Seleccionaremos y sistematizaremos la información que ustedes vayan requiriendo. Sí, pues sin más, yo no quiero alargarme más y quiero más bien darle el paso a José Montalvo, de la Secretaría Nacional de la Juventud, para que pueda compartir hoy con nosotros la información que trae. Adelante, José, muchas gracias. Gracias, Marcela, y gracias sobre todo a todos los y todas los participantes de Dale un Giro a la Política. Me parece muy interesante que se hayan interesado en estar en este curso, dado que debemos reflexionar un poco más en relación a lo público, en relación a lo colectivo, a lo que nos va a afectar. Es importante primero tener en cuenta algo. Nuestra conversación de hoy es Juventudes en la Política, Vigilancia y Auditoría. Lo primero que yo quisiera poner en cuestión es si el término juventud es un término que tiene un concepto monolítico, si es algo que ha sido así a través de la historia y es igual a través de todas las culturas, y nos vamos a dar cuenta que si nosotros miramos otras culturas o miramos otros procesos históricos, encontraremos que la noción de juventud cambia culturalmente y cambia históricamente dependiendo de los contextos. Por tanto, hay un conjunto de significados que nosotros le damos al ciclo de vida. Eso no quiere decir de que haya personas que por sus características a lo largo del ciclo de vida tengan algunas particularidades en común en relación a su edad. Y por tanto, en relación a esto, deberíamos pensarlas como sujetos políticos. Eso es lo primero importante que yo quería plantear y que tiene que ver también con el eje de la participación. Porque por allí yo había escuchado como una aseveración, ¿por qué deberían participar los jóvenes? Y ahí también yo creo que los jóvenes podrían participar como no podrían hacerlo, es una decisión libre. Es decir, un joven puede decidir ahorita jugar Pokémon Go y buscar su Pokémon, ¿ya? O puede decidir escucharme a mí y está participando en el curso. Es una decisión libre. Lo que sí creo y es conveniente y necesario que nosotros como sociedad brindemos condiciones de equidad para la participación de todos y todas aquellos jóvenes que deseen participar, que deseen que su voz colectiva se escuche y que quieran ser parte de las decisiones en lo público. Eso no quiere decir de que yo voy a obligar a todos los jóvenes a participar de la manera que yo creo conveniente. Eso quiere decir que los jóvenes deberían tener la oportunidad equitativa, deberían tener las condiciones y deberían tener el suficiente aliento de la sociedad para su participación. Y eso muchas veces no se hace porque nos es más cómodo tener a los jóvenes como receptores de aquellas cosas que les podemos ofrecer que como actores, como protagonistas. Y eso nos lleva al tema de la política pública.
Si nosotros entendemos la política pública como la respuesta del Estado, como lo que el Estado hace o lo que el Estado deja de hacer en relación a la población, en este caso la población de jóvenes, nosotros nos vamos a dar cuenta que que en la política pública de juventud, y yo como funcionario público lo puedo constatar, muchas veces la visión desde el mundo adulto es la que piensa sobre cuál deberían ser las prioridades o los aspectos a intervenir o los aspectos que no deberíamos intervenir en relación a la juventud. Y sin embargo nos estamos olvidando de algo, que son que los jóvenes y las jóvenes son los propios actores de sus propios procesos y por tanto ellos y ellas saben cuáles son sus necesidades y también tienen la capacidad de priorizar cuál sería la agenda que debería tener el Estado en relación a la atención de las necesidades de la población y de crearles oportunidades para el desarrollo. Esto nos lleva a uno de los temas que es eje de esta conversación, que tiene que ver con la vigilancia y con la auditoría. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros desde el Estado estamos tomando todos los días decisiones en relación a la población. Sin embargo, esa población debería tener mecanismos, portales de transparencia, mecanismos de acción, espacios en los cuales pueda participar y pueda dar su opinión. Como Secretaría Nacional de la Juventud estamos promoviendo que a nivel de las diversas instancias de gobierno existan espacios consultivos de participación. Nosotros lo hemos planteado como un modelo de consejos de la juventud, que son organismos de aquellos y aquellas jóvenes organizados y que además que están interesados e interesadas en participar en las decisiones de lo público, de la política, los cuales serían instancias consultivas sobre los lineamientos de las políticas que nosotros tomaríamos en relación a la población joven. Es importante que desde el Estado nosotros generemos las facilidades, la equidad de oportunidades de todas las poblaciones jóvenes para que puedan participar en estos procesos. Y ahí hablamos de que hay jóvenes distintos por diversas variables culturales, de género, etcétera, ¿no? Tenemos jóvenes afroperuanos, jóvenes indígenas, jóvenes de pueblos originarios, jóvenes TLGB, jóvenes con situación de discapacidad, jóvenes universitarios, jóvenes trabajadores. Las mujeres jóvenes viven su juventud de manera distinta que los hombres jóvenes. Las madres adolescentes tienen un conjunto de prioridades y de necesidades distintas que aquellas que no están unidas y que no tienen hijos. Entonces hablamos de una pluralidad de actores. Esta pluralidad de actores deberían tener mecanismos consultivos en los cuales nosotros, desde el Estado, antes de tomar las decisiones o los lineamientos de decisión sobre lo que deberíamos priorizar en el trabajo con la población joven, deberíamos entrar en diálogo y consulta. Y aquí, ya para terminar y creo que le estamos dando un giro a la política, porque estamos pensando que la participación juvenil como el centro del proceso de toma de decisiones y cómo desde el Estado nosotros interactuamos con estos jóvenes organizados diversos, ¿no? Y creamos mecanismos para que ellos y ellas puedan opinar y puedan hacer llegar sus necesidades y también puedan, frente al conjunto de acciones que nosotros empezamos a tomar, ellos puedan hacer el listado de prioridades. Para nosotros es sumamente importante este proceso, estamos embarcados en esto y creo que los jóvenes y las jóvenes que están en este curso formativo le van a dar un giro a la política, es decir, van a generar que las políticas públicas sean consensuadas, dialogadas con las y los actores. Para ello necesitan involucrarse en procesos colectivos, para ello necesitan tener mayor información. El Informe Nacional de la Juventud, del cual le voy a hablar al final cuando les haga los alcances sobre bibliografía, les da un conjunto de datos sobre los cuales ustedes pueden conocer mejor a sus localidades, pueden conocer mejor su realidad y también pueden hacer una mejor auditoría de lo que estamos haciendo como Estado. Gracias. Excelente, José, muchas gracias por tu participación. Tú has
has resaltado la importancia de las juventudes para participar en procesos de decisión donde se tome en cuenta la diversidad, ¿no?, y la pluralidad que existe. Y sobre todo has mencionado también que la importancia de que el gobierno y también la misma sociedad brinde oportunidades equitativas para poder hacer efectiva la participación. Voy a dar pase ahora a Rolando Armes, quien es profesor principal de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rolando, gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Marcela, por la invitación. Más bien a ustedes. Y, digamos, es, para empezar, no solamente agradable, sino es una expresión de la importancia de la tecnología hoy en la comunicación humana, el que en este rato uno sepa que nos están no solo escuchando, sino mirando grupos de líderes juveniles en muchos departamentos del país, entiendo que en la gran mayoría. Entonces, un saludo a todos ustedes, y creo que será muy importante que en la segunda parte de este programa escucharlos y dialogar, ¿no? Yo quisiera plantear como una primera cuestión algo que yo había pensado para la agenda de la reunión anterior de este curso a la que estaba invitado y a la que no pude venir, pero que consultando con Marcela me decía que le parecía muy útil que entrara al tema de las políticas públicas y la participación, ¿no?, por allí. Y es que la forma en que está organizado el gobierno de nuestros estados es una forma que se fue originando en la historia hace mucho tiempo. Los estados, ¿no es cierto?, occidentales, por lo menos, empezaron en Europa así hace en el año 1300, 1400. Los parlamentos empiezan a formarse en ese momento. Pero estamos en el 2016. Y ahora tenemos estas formas de relación más directa entre los ciudadanos y las autoridades. El presidente puede hacer ejercicios en Palacio y verlo todo el país. Entonces, lo que me parece muy importante para ustedes, muchachas y muchachos, es darse cuenta que ustedes tienen que, a la vez que aprender cómo funcionan las instituciones, ustedes tienen que ayudar a los mayores y tomar muy rápidamente ustedes la iniciativa de reformar las instituciones para que podamos usar las nuevas tecnologías que ustedes manejan mucho mejor que por lo menos que los más adultos, como yo soy aquí el más viejo, los expositores. Permítanme asumir esta situación no muy honrosa, pero es que es impresionante, ¿no es cierto? Yo fui senador en fines de los 80, y la posibilidad de hablarle a la vez de esta manera coloquial a gentes que estaban en muchos sitios no existía. Y mucho más, ¿no es cierto? Lo que acabo de mencionar, por la televisión uno ve lo que las autoridades quisieran que vea, pero también ve lo que las autoridades no quisieran que uno vea. Entonces, ¿cómo se gobierna una sociedad tan comunicada de esta manera? Incluso la vigilancia es mucho más posible hoy, la participación también, y ese es el primer punto. Entonces, ¿no? La ciencia política se está volviendo justamente más importante porque, a diferencia de lo que se pensaba hasta hace muy poco, la política no puede ser ni suprimida ni pasada a un segundo plano, porque toda sociedad tiene que tener gobierno, y para tener gobierno tiene que tener comunicación entre las autoridades y quienes los eligen, y tienen que sentirse representados los ciudadanos por las autoridades. Todo esto, insisto, tiene hoy canales tecnológicos nuevos que permiten más participación, que permiten más democracia, pero a la vez es muy difícil. Es muy difícil, y este sería mi segundo punto, porque la sociedad hoy es muy compleja. Ustedes están en veintitantas regiones. En cada región hay un
gobernador regional diferente, hay una realidad diferente. Ustedes miran el Perú de distintos modos, si están en el oriente, si están en la sierra, si están en la costa norte o en la costa sur. Pero a la vez somos un país unitario. Entonces, si algo tiene la sociedad actual es que es muy compleja, y entonces tenemos que gobernar democráticamente una sociedad compleja. ¿Qué quiere decir eso? Y Carlos Salza, que vendrá luego, les podrá decir mucho más de estos temas de gestión pública. Es que si hay cursos para manejar empresas, ¿no?, y nos enseñan a manejar nuestro pequeño negocio, imagínense lo que es manejar al millón de personas o más que trabajan en el Estado, y lo que es manejar gobierno municipal, regional y nacional, hacer división de tareas, hacer autonomía, pero hacer coordinación. Por eso insisto la importancia de la ciencia política, la importancia de la gestión pública. Esto sería como la primera parte de mi mensaje. La segunda sería que en esto de la vigilancia, entonces, a mí me parece muy importante, ¿no es cierto?, que seamos sensibles a que tenemos que luchar contra la corrupción. Y en un momento en que hay tanta corrupción, ¿qué cosa puede ser más importante que los ciudadanos vigilemos para que no haya un uso indebido de los fondos de todos? Pero yo quiero decirles a ustedes que son líderes que el problema es aún mayor que solo vigilar. Vigilar es muy importante porque permite denunciar, porque permite asegurar, presionar para que haya honestidad. Pero el gran reto no es solo que los gobernantes sean honestos, sino que gobiernen bien, que respondan a las necesidades de la gente, que sean eficaces. Y allí estamos ante esta necesidad de que los ciudadanos también miremos cuáles son los resultados de la política. Es decir, no solo que vigilemos, sino que miremos qué eficacia tienen las políticas y que nos demos cuenta que el resultado de las políticas es una mezcla entre lo que hace el gobierno, lo que la oposición critica, lo que los medios de comunicación dicen, y entonces que necesitamos prepararnos para hacer democráticos nuestros países, insisto, no solo participando, y no solo vigilando, sino llevando esa participación a la intervención misma en la política, a entrar nosotros mismos aportando. Gobernar es difícil. A veces los medios juegan, ¿no es cierto?, a una cosa que es muy fácil, que es criticar a los políticos. Los políticos dan mucha materia para ser criticados. Pero muchachos, muchachas, el gran reto es entonces gobernar bien. Esto significa una escuela, un ejercicio colectivo. Por eso yo felicito al PNUD por hacer esta clase de cursos dialogados. Y termino con una cuestión que me parece bien importante. Acabamos de entrar no solo a un nuevo gobierno, sino a un nuevo régimen en el Perú. Entonces, todo esto que estamos diciendo un poco teóricamente es ahora mucho más concreto para nosotros. Estamos viendo que un partido, el partido de gobierno que dirige el señor Kuczynski, está diciendo que son ellos los que llevan el timón. Y estamos viendo que los líderes del otro partido, que es mayoría en el Parlamento, dicen que ellos van a ser un Parlamento muy efectivo, distinto a los anteriores. Y hay también otras fuerzas importantes que dicen que ellos traen una representación de regiones y sectores. Entonces, esto no es una cosa entonces solo interesante para los muchachos y chicas que se interesan en la política, es interesante para todos nosotros que podamos dar un paso que yo creo que está en nuestras manos, de hacer que esta política que está manejada por distintos sectores produzca resultados eficaces y que esto se haga en sus ciudades, en sus municipios, en sus regiones, a escala nacional
e incluso con la mirada puesta en la política mundial. Muchachos, chicas, ustedes son jóvenes, pero ustedes pueden manejar la tecnología para que todo esto sea posible. Y ya, espero las reacciones de ustedes y seguir en la conversación con los colegas. Gracias. Rolando, muchas gracias por tu presentación. Principalmente has señalado la importancia de la política y que no es válido no suprimirla a un segundo plano, y donde se debe tener muy en cuenta el tema de la comunicación, que cada vez se hace más compleja. Y has resaltado también la importancia de que en medio de este escenario, digamos, poco transparente a veces, has resaltado la importancia de fortalecer capacidades, ¿no?, para poder generar un gobierno mucho más eficaz, con decisiones mucho más eficientes, que realmente generen resultados efectivos para las necesidades diversas del país, ¿no? Has mencionado que son más de, 26 regiones a nivel nacional, que cada una tiene una realidad compleja, una realidad distinta, pero que a la vez somos un país unitario, ¿no? Entonces es difícil gobernar, es un gran reto que estás lanzando ahora para la juventud y las juventudes que ahorita están escuchándonos, donde nos toca, digamos, tomar la posta y ser realmente conscientes y responsables de lo que esto significa, ¿no? Prepararnos cada vez más para hacer las cosas realmente bien y efectivas que produzcan resultados relevantes para el país y el mundo. Muchas gracias, Rolando. Voy a dar paso ahora a Carlos Salza. Él es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Marcela, un gusto poder participar en este evento virtual y por supuesto el gusto de poder compartir el espacio con dos personas que ciertamente están involucrados desde la academia y también desde el Estado en la lógica de poder apoyar todo esto que significa la participación juvenil en la política. No podría ser más feliz para mí el poder participar por dos razones, ¿no? Una, debo confesar que cuando entré al tema de políticas públicas lo hice especialmente desde el tema de políticas de juventud, y fue mi manera de ingresar a las políticas públicas allá cuando se creaba recién el PROMUDE en los años 90, y yo desde Defensoría del Pueblo traté de participar en esto, y así fue que me involucré en un tema tan relevante. Y bueno, en ese momento además era joven todavía, y eso me permitía de algún modo estar involucrado tanto como un funcionario que recién empezaba, un servidor público, pero también como joven que me permitió participar en varios grupos y organizaciones. Y lo segundo es porque hoy día me corresponde justo dirigir, como tú lo has mencionado, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y entonces la participación política de los jóvenes no es sino una urgencia en el país, y por supuesto, felizmente, progresivamente, hoy día es una realidad, ¿no? Es muy notorio el hecho de tener hoy día un enorme interés de parte de jóvenes en muchos sectores, muchos grupos que vienen participando activamente en la política. Yo revisaba algunos datos, ¿no? y veía cómo es que, en el fondo, en estos últimos años hay una enorme cantidad de personas que empiezan a participar, jóvenes, entre 15 y 29 años, que empiezan a participar en organizaciones juveniles. Pero muchos de ellos, ya adultos, mayores de 18, empiezan a intervenir también a través de la ley de cuotas en los diferentes procesos electorales, y eso creo que es muy bueno, es un incremento importante del número de participantes en los procesos electorales. Lamentablemente, claro, muchos no son electos, no son elegidos, y eso es una preocupación, por supuesto, porque aunque existe una ley de cuotas, el número de consejeros y de regidores no es todavía un número muy alto, y mucho más difícil todavía encontrarlo en el Congreso, donde por cierto no hay ley de cuotas para jóvenes, pero que efectivamente se esperaría mucho más presencia de jóvenes en los procesos electorales. De 2.242 candidatos que tuvimos, por ejemplo, al Congreso de la República, solo 142 fueron población joven, y eso por supuesto es 6.33% del total nacional de candidatos, y eso es por supuesto todavía muy poco. Pero no es porque, como lo dicen algunos, haya desinterés. Yo tengo la oportunidad de viajar mucho por el país haciendo cursos, programas de formación y aún todavía reuniéndome con muchos jóvenes, y lo que encuentro más bien es una enorme
vocación política, y eso es muy bueno, pero quizá lo que faltan son todavía los espacios más institucionalizados. Rolando coincidirá conmigo en la importancia que le damos en la universidad y en la ciencia política a la reforma de partidos, y la importancia que tiene de que los partidos políticos se reconstituyan, se fortalezcan, se repiensen, se reconstruyan, y por supuesto se rediseñen en sus formas de participación. Y ojalá ese reconstituirse y rediseño involucre por supuesto a los jóvenes para que puedan formar parte activa de la participación política en el país, ¿no? Lamentablemente creo que hoy día no ocurre, y por eso es que muchos de los jóvenes hemos y han o ahora lo hacen, huyen hacia más bien espacios más de sociedad civil, más de activismo, o organizaciones que son alternativas de pronto a los partidos políticos, y eso, por supuesto, hace muy difícil mantener continuidad, porque quienes hemos estado en organizaciones juveniles sabemos que la organización juvenil suele ser más bien un poco dispersa, poco articulada, y muchas veces, aunque es muy importante y cumple un rol fundamental en muchos temas, no suele haber mucha continuidad. La juventud pasa y de pronto también los grupos quedan, y eso, o se quedan en el camino, y entonces eso dificulta, digamos, la continuidad en la participación electoral, la profesionalización, digamos, de la política que se hace o se hacía a través de los partidos, o se espera que se haga a través de los partidos, y que hoy día no ocurre. Pero hay otros temas importantes, ¿no? Y es que yo creo, coincido ahí en lo que han dicho también Pepe Montalvo y Rolando, en que el tema de la participación juvenil en la política no solo tendría que verse desde un punto de vista de la vigilancia. A mí me parece que la vigilancia social, la vigilancia ciudadana, las veedurías, el control social en general es absolutamente indispensable. Y por supuesto es una forma de participar, verificando si el que ejerce el poder lo está haciendo bien, está logrando los resultados que queremos, y qué duda cabe, es hoy día indispensable, porque, como decía también Rolando, la lucha anticorrupción es un tema central que no va a acabar con una mirada de arriba hacia abajo, sino más bien que necesitamos una serie de actuaciones multidimensionales y desde muchos sectores distintos y muchos niveles distintos para poder hacerle frente. Y en eso la vigilancia social ayuda, y para eso se requiere, por supuesto, transparencia, rendición de cuentas, apertura del Estado hacia el ciudadano. Pero creo que esto va mucho más allá. Es la necesidad de involucrarse en los procesos de gestión pública, en los procesos de política. Rolando decía, yo voy a hablar de ese tema, claro, es que creo que hacer política no tiene que ver solamente con, por supuesto, participar en el acceso al poder y tratar de participar en una elección, sino que es mucho más importante todavía, o tan importante como eso, el poder luego hacer una gestión efectiva. Porque finalmente la política se trata del gobierno, de uno mismo, de los otros, el gobierno del entorno, de la comunidad. Y decimos aquí en la Escuela de Gobierno de la PUC que gobernar no es un asunto de buenas intenciones, sino que se requiere más bien preparación. Porque en el Perú, hoy día, la evidencia muestra que es muy fácil llegar al poder, ¿no? Y por ahí, bueno, uno puede lanzarse en una candidatura rápidamente. Vemos los partidos políticos hoy día, muchos de ellos tienen muchos invitados, no son en realidad participantes partidarizados de muchos años, lo cual hace pensar que en realidad más o menos cualquiera va a llegar al poder en cualquier momento. Y a veces con grandes sorpresas, ¿no? El que estaba arriba de pronto termina abajo, y el que estaba muy abajo termina gobernando el país. Eso es lo que ocurre, o la región o el distrito. Entonces, es tan importante, por lo menos como saber llegar, el saber hacer luego gobierno, y eso es aprender sobre política, sobre negociación, sobre el manejo de la gobernanza de los actores, de tantos actores que están alrededor y que yo tengo que negociar con ellos, discutir con ellos las decisiones públicas, y saber que los problemas y las soluciones son necesarias e imprescindibles, de una manera imprescindible, negociadas políticamente. Y por el otro lado, que nada de eso funciona, y el gobierno no existe, y la política no existe, si yo no hago bien las cosas, si yo no hago de manera efectiva, eficiente, donde el proceso y los resultados son elementos fundamentales, y eso es gestión. Entonces, decimos aquí, yo siempre juego con esta idea de que hay una especie de dos caras de la moneda, ¿no? La política y la gestión son dos caras de la misma moneda, en donde la moneda es efectivamente este proceso de decisiones que el gobernante, el que hace política, tiene que adoptar. Y eso es algo para lo que hay que prepararse, hay que formarse, y yo creo que en ese sentido concuerdo con nuestro amigo Manuel Alcántara, un profesor de Salamanca, que habla de profesionalizar la política. Ojalá tuviéramos la oportunidad
de tener más espacios, y entonces la participación política se vuelve una forma de servicio permanente en la vida, y que yo creo que es lo que hemos visto en muchos políticos, ¿no?, que han estado, están o seguirán estando. Rolando ha sido senador y hoy día sigue sirviendo al Perú a través de la Escuela de Gobierno también, entonces, y de la Universidad Católica. Entonces creo que ese tipo de, lo hizo Henry Piz cuando fue presidente del Congreso de la República, candidato, y sin embargo estuvo también aquí sirviendo a través de la academia como director, primer director de esta Escuela de Gobierno. Entonces creo que hay una serie de formas de intervención desde los jóvenes que permitirán construir una historia de vida que al final de los días uno pueda decir, no solo llegué, sino que además lo hice bien, logré resultados y lo hice además democráticamente, respetando los derechos y la voz de todos. Creo que eso hoy día en los jóvenes es un asunto que tiene que ser de principio, y me incluyo ahí de pronto un poco de colado en términos de edad, pero porque creo que es lo que a uno le corresponde hacer, ¿no? Asumir los liderazgos de los procesos políticos de un país, de una comunidad, de un distrito. Hay muchas organizaciones que están participando, aquí termino, están participando activamente en sus organizaciones, y creo que de allí el salto a la vida política es un salto de responsabilidad enorme, y yo invitaría, por supuesto, siempre a que se haga, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Yo voy a tratar de hacer un resumen, digamos, de lo que has presentado. Has mencionado sobre la importancia de la participación política, el tema de ingresar y de hablar de políticas públicas. Has dicho que la participación es una urgencia en el país, ¿no? Pero que no es cierto que los jóvenes no estén interesados, sino que hay interés en la política. Y cuando tú hablabas de esto, yo estaba pensando en cómo inició también un poco la campaña de darle un giro a la política, donde en verdad queríamos nosotros visibilizar esas juventudes que están participando y que están haciendo política, están ejerciendo su ciudadanía política en diversas formas, ¿no? Has mencionado que también es muy importante pensar en espacios de participación institucionalizados que deben ser fortalecidos, ¿no? En tanto de también los partidos políticos, ¿no? Qué importante es que se reconstruyan, que se reinventen, pero que también se tenga en cuenta a los jóvenes dentro de este marco de participación. Has mencionado que la vigilancia es muy importante, pero que has coincidido en este sentido con Rolando, ¿no? Donde menciona que es importante, pero que además debemos pensar en una gestión pública efectiva, ¿no? Donde se profesionalice la política. Qué interesante, yo me quedo principalmente con este punto donde creo que los jóvenes que nos están siguiendo en el programa también están de acuerdo, y es por eso que se están preparando y están fortaleciendo sus capacidades, ¿no? Para poder tomar decisiones mucho más efectivas, decisiones basadas en la ciencia, ¿no? En información, en el conocimiento, pero también, por otro lado, partiendo de las realidades y de la situación de cada lugar o población donde se requieren políticas de Estado y de gobierno. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Yo voy a pasar a leer algunas preguntas, y aquí quisiera empezar con dicen, ¿cuál es la relación entre política y poder, ¿no? Y de qué manera se puede tratar de gestionar un poco o contrarrestar, dice, el poder negativo a través de espacios mucho más justos o de la ética. Ese es uno. Y luego tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son algunas reformas en la gestión pública actual del país que ustedes consideran que debería darse? Y por último, ¿cuáles son otras formas de hacer política que no sea partidaria, ¿no? Si pueden dar otros ejemplos, o cuáles son esos espacios además que son necesarios de fortalecer. Pues le voy a pedir José, ¿puedes empezar ahora? Sí, mira, me quedo con la última, sobre las otras formas de participación política. En general, creo que en las dos primeras los grandes expertos son el doctor Rolando Ames y el doctor Carlos Salza, a quien conozco a ambos los conozco de su larga trayectoria, aportando desde la academia y desde la acción política misma en esta idea de construir democracia a partir de la ciudadanía. Bien, me voy por la última pregunta, que va más por mi perfil, que soy sociólogo, y que tiene que ver con el tema de desde
otras formas de participación. Efectivamente, yo creo que los partidos políticos no son la única forma de participación. Incluso yo estuve en una reunión que hizo la Fundación Konrad Adenauer, y me tocó en una mesa un poco discutir sobre este tema con Luis Núñez, y llegamos a una conclusión, y era que más bien los partidos políticos como forma o mecanismo de mediación y de participación son una especie casi en extinción, ¿no? La sociedad se ha vuelto más dinámica. En realidad, como lo había planteado Rolando Ames, el tema de la virtualidad, el tema del 2.0 y de la era digital está dando muchas posibilidades a la ciudadanía de poder hacer acción colectiva, y hacer acción colectiva presencial articulada a la acción colectiva virtual. ¿Cómo se hace la política? La política se hace tomando parte de las decisiones. ¿Cuál es el foro político por excelencia? Digamos, dentro de una mirada más formal de la política, sería el Congreso. Recordemos que hace 2 años el Congreso, a raíz de una propuesta del Poder Ejecutivo, hizo un proyecto, aprobó una ley laboral juvenil, y vimos cómo desde las redes sociales empieza una movilización que luego se vuelve ciudadana en la calle, o sea, en las redes, una movilización de redes desde la propia ciudadanía, que luego toma la calle y que logra que, pese a que existía consenso dentro de la clase política, dentro de los partidos políticos, existía consenso en relación a esa ley laboral, logra que la ley laboral fuera ampliamente derogada con una amplia votación. Entonces ahí vemos que hay formas que tienen que ver con la acción colectiva, que tienen que ver con la movilización y con la participación en determinadas causas, que permiten que las y los jóvenes y que la ciudadanía en general pueda participar de manera efectiva. Igual hay muchos activismos, porque en el siglo XXI es el siglo, creo, de las identidades, y creo que en este siglo lo subjetivo ha tomado centralidad. Tal vez en el siglo XX nosotros vivíamos con una visión de la objetividad, del positivismo, que nos influía también inclusive la manera de hacer política, ¿no? Y teníamos, sobre todo en las ciencias sociales, el análisis estructural, y pensábamos que los partidos podrían ser la expresión colectiva de esa sociedad estructurada en clases, por ejemplo, era una entrada. Ahora tenemos más bien una diversidad de actores que se reúnen colectivamente por determinadas demandas. O sea, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho la enorme participación ciudadana que tuvo las marchas de la igualdad que planteaban el tema de unión civil. Era un tema que no estaba en la agenda de ninguno de los partidos políticos, ni que estaba aparentemente en la agenda pública. Es la ciudadanía de a pie, a partir de un conjunto de estrategias de movilización y de incidencia que ponen el tema en agenda. Lo que va a pasar el 13, que creo que va a ser algo muy importante, el 13 de agosto, en esta movilización de Ni Una Menos, es también una expresión de eso. Hay una suerte de indignación frente a un conjunto de decisiones judiciales sobre las cuales nosotros no tenemos ninguna capacidad de actuar, porque, digamos, el Poder Judicial es autónomo. Y vemos que de pronto la gente comienza a movilizar voluntades, comienza a movilizar propuestas por redes, y eso va tomando cuerpo en una movilización nacional que finalmente ha tenido que insertarse en el discurso de los principales actores políticos y de los actores religiosos también. Entonces vemos cómo estas nuevas formas de expresión política están construyendo lo que vendrá a ser la política en el siglo XXI, ¿no? Esta política muy combinada con lo digital, pero que no pierde lo colectivo. Creo que uno de los temores
que se tenía a finales del siglo XX era que era de algunos profetas que auguraban la muerte de lo colectivo. Vemos que no, que lo colectivo se ha revitalizado con lo digital, que lo digital no nos ha llevado a un individualismo extensivo, sino más bien a una acción individual que se junta con otras acciones individuales y vamos construyendo acción colectiva. Eso es muy interesante. La temática de medio ambiente, la temática de género, la temática de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, rescatar las culturas, por ejemplo, los jóvenes y las personas cuyos ancestros han sido afroperuanos, son afroperuanos, ¿no? Entonces hay un conjunto de nuevas formas de hacer política que me parecen muy importantes y me parece que sobre todo las y los jóvenes son los que están encontrando mayor empatía con ellas y están utilizando estas tecnologías de las redes sociales, ¿no? Que pueden servir para el divertimento, pueden servir para el estudio, pueden servir para cualquier cosa. Están utilizando estas tecnologías para generar acción colectiva. Ya para terminar, solamente algunas propuestas sobre cositas que podríamos leer. En la reflexión que hacemos desde la Secretaría Nacional de la Juventud, hay un artículo bien interesante que nos planteó varias preguntas y también acciones. La autora es Lidia Alpizar, el artículo se llama Construcción Social de las Juventudes, me pueden escribir, yo se los puedo mandar o les puedo mandar el link. También hay un conjunto de textos que ha producido Ernesto Rodríguez, que es un especialista en el tema de políticas de juventud en América Latina, y que escribe en algunos casos con UNESCO, en otros casos con la OIJ, pero son textos fundamentales que nos permitirían poder ahondar si es que nos interesa el tema de las políticas de juventudes. También me gustaría mencionar a Sandro Macassi, hay un texto de él que es un poco anterior, pero que es bastante actual, que es Culturas Juveniles, Medios y Ciudadanía, donde Sandro discute este concepto de culturas juveniles que nos ayuda a aproximarnos a la diversidad y cómo desde esa diversidad nosotros construimos ciudadanía. Y hay también un conjunto de textos interesantes de Luis Montoya Canchis. Hay uno que acá lo tengo acá apuntado, que es Políticas y Juventudes en la Post-Transición Democrática, que aportan mucho para esta discusión de las políticas de juventudes. Y finalmente hay una compilación que se llama Subjetividades Diversas. Es una compilación que hizo Senaju hace año y medio, más o menos, de un conjunto de ensayos sobre juventud de América Latina, que tienen diversas entradas. Algunos entran desde el tema de sexualidad, otros del tema más de la producción cultural, otros de la participación política, pero todos ellos y ellas tratan de buscar desde sus textos debatir sobre cuáles son estas nuevas subjetividades y cuáles son estos nuevos circuitos de participación que nos trajo la tercera pregunta. Bien, eso es todo y bueno, gracias a darle un giro en la política que nos ha permitido coincidir con Carlos, con quien lo conozco desde que trabajaba él en la Defensoría del Pueblo y sé de su compromiso con las políticas de juventudes, desde que la política de juventudes estaba en incubadora. Y aunque él era muy joven, yo ya era de una edad mediana, pero él era muy joven, pero estaba muy comprometido. Y nos conocimos justo en la movilización social, en la movilización por la democracia, que justamente es un tema del que hemos estado hablando, y con el doctor Rolando Ames, que bueno, me da mucho gusto, no lo conozco en persona, pero lo he escuchado muchas veces en muchas conferencias y he leído sus libros. Gracias. José, gracias por tu intervención. No te despidas todavía porque falta un par de rondas de preguntas, ¿sí? Y ahora doy pase a Rolando Ames para que pueda darnos luces en relación a las preguntas. Hola, gracias. Y Marcela, vas a tener que hacernos signos de la hora porque si estás pensando en 2 vueltas más. Bueno, yo quiero arrancar no solo por devolver los saludos y los reconocimientos a José, porque no fue ocasión de hacerle una primera vuelta, sino también por saludar la continuidad de Senaju, ¿no? Porque lo que yo sí sentí mucho es
en los orígenes de SENAJU hay auténticamente organizaciones juveniles, y la Secretaría sedimenta a partir de organizaciones juveniles del Estado, ¿no es cierto? Trata de recoger eso, y eso no es fácil. Pero además quiero decir esto porque José acaba de señalar un elemento con el cual yo quiero empezar, que es el tema de la dimensión subjetiva de la política como algo muy importante. Creo que ante las dos preguntas, Carlos no se va a molestar conmigo de que le deje la pregunta sobre cómo hacer gestión pública, porque más bien podría tomar a mal que yo me la tome. Y entonces yo tomaré esa primera, que es difícil para hacerla en tan poquito tiempo, relación entre poder y política y ética. Efectivamente, la política es una actividad específica, por eso es que se dice que puede ser uno profesional de la política, pero lo propio de la política es que la política gobierna el conjunto. Esta es una tensión que es inherente a la política, ¿no? Es un campo particular, pero es el campo que es responsable de la totalidad. Y eso lo digo porque, como ha sido muy bien planteado, la relación entre poder y política es muy importante, porque si la política tiene que ver con la totalidad, las decisiones políticas se nos imponen. Entonces, ¿por qué se nos imponen? ¿Quién es el político que nos obliga a hacer las cosas? Y la humanidad ha ido encontrando, ¿no es cierto?, esta clave de que el político sea representativo de la sociedad. Pero claro, como la política no es la única actividad, está la economía, está la fuerza militar, están las fuerzas religiosas del pensamiento, están los países chicos y los grandes, están los problemas globales que surgen, como el del medio ambiente. ¿Cómo? Entonces hay actores de poder que no son solo los políticos, y en ciencia política, ¿no es cierto?, una palabrita que es medio latina, ¿no? Hay poderes fácticos, es decir, poderes de hecho. Nombramos presidente de la República y parlamentarios, pero cuando tú eres parlamentario, incluso cuando eres presidente de la República, te puedes encontrar que hay sectores que les pueden, digamos, fastidiarte la paciencia, presionarte, sin ser políticos elegidos. Lo hacen porque tienen poder en la sociedad, ¿no? Una autoridad militar, si hace una declaración que parezca que tiene alguna crítica al gobierno, es una especie casi, ¿no es cierto?, de amenaza de golpe, de rebelión. Una autoridad religiosa que haga un juicio duro a una autoridad política la está descalificando éticamente. Entonces, esta relación de poder y política es clave, porque la democracia no depende de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo solamente, y el Poder Judicial. Depende de que haya un cierto equilibrio de poder entre los distintos sectores de la sociedad. Los jóvenes que nos escuchan en Apurímac o que nos escuchan en Pucallpa, pueden decir, claro, pues ustedes hablan bonito porque están en Lima, pues, ¿no? Ahí está el centro del poder. O sea, esta percepción de que unos tienen más poder que otros es algo que es inherente a los seres humanos. Y ahí termino con este tema de la ética, pues. Esa relación entre política y ética y ese aspecto subjetivo que se ha mencionado es clave, porque lograr que la política sea justa, que estemos representados, que las políticas públicas tengan los buenos resultados que yo necesito para que mi madre que está enferma pueda ser atendida más rápido que el hospital, todo eso lo hago con un reclamo de justicia, porque digo, todos somos iguales. Yo creo que estamos en un momento en que toda la política mundial gira muy en torno a la ética. Haciendo mira, la política norteamericana, hoy día tú tienes un presidente de la República que dice, mire, un candidato a la presidencia, señor Trump, que dice, miren, yo quiero hacer a Estados Unidos grande. Y como quiero hacer a Estados Unidos grande,
yo les pido que me apoyen, yo quiero imponer una posición que yo considero mejor. Y tienen del otro lado gentes que dicen, Estados Unidos es grande porque tiene una historia colectiva y nadie puede imponerse. ¿Cómo es eso? ¿Es mejor el caudillo que impone su voluntad porque dice, yo voy a hacer las cosas mejor y voy a resolver los problemas a mi manera? ¿O el que dice, tenemos que ponernos de acuerdo los diversos? Ese es un tema ético muy de la vida subjetiva y que es decisivo para saber qué va a hacer la humanidad con tanta riqueza, con tanto poder, con tanta tecnología. Ahí me quedo para hacer esta respuesta más corta que la anterior. Rolando, muchas gracias por tu respuesta, interesante la reflexión que nos dices y pues vamos a continuar porque nos queda corto el tiempo. Y continúo entonces con Carlos. Carlos, por favor. Sí, bueno, muy brevemente en realidad, sumarme a lo dicho por Rolando y también por José Montalvo. Quizás sí, me voy a referir básicamente a la segunda pregunta. Creo una cuestión clave es que las reformas de gestión pública en el país son muy diversas. Uno la puede ver como una reforma meramente tecnocrática que es como se ha visto hasta ahora en muchos sentidos. Por supuesto es importante reformar sistemas administrativos, ha habido varios ciclos de reforma, quizá vayamos como en el quinto ciclo de reforma desde los años 90 en diversos momentos, modernización del Estado, reforma del Estado, las reformas del servicio civil, del empleo público y otros procesos de modernización y flexibilización y simplificación administrativa que se han instaurado en el país junto a lo que es el presupuesto por resultados, los procesos de inversión pública, el reordenamiento de las contrataciones y obras en el Perú, ¿no? Pero eso creo que es importante, es indispensable tener un Estado que funcione eficientemente, pero creo que no es la gran reforma del Estado que uno necesita. Yo aquí me voy a referir muy brevemente y voy a recordar lo que acaba de decir el presidente de la República, el señor Kuczynski, en su discurso a la Nación, ¿no? Cuando asume el cargo. Que modernización, un Estado moderno, o sea, la modernización de un Estado, implica caminar hacia un horizonte donde se superen dos cuestiones claves por lo menos. Una tiene que ver con la desigualdad, y la desigualdad no hace moderno un Estado, al contrario. O sea, es justamente aquello que nos coloca en una situación de considerar a unos menos que a otros, que unos tengan mejores oportunidades que otros. Y eso no es moderno. La idea de la modernidad justamente es colocar al homo faber, al hombre que produce, que fabrica, que vive con sus derechos y sus deberes marcados por el gobierno, por el Estado y por supuesto reconocidos por el Estado y por supuesto en donde todos los ciudadanos respetamos esos derechos. Y creo que eso no es vigente en nuestro país y entonces tenemos que caminar hacia eso. Y el segundo gran tema de la reforma del Estado y de la modernización que planteó Kuczynski en su discurso y que yo concuerdo plenamente, es la integridad del Estado, es decir, la lucha anticorrupción. En un sistema en el que la corrupción reina, por supuesto, lo que hay es desigualdad, oportunidades diferenciadas en razón a si tienes dinero o no para poder pagar la coima, para poder hacer el trámite más rápido, o si tienes amigos, o si eres un poder fáctico, como decía Rolando, que presiona al Estado y absorbe para sí buenas decisiones del Estado o malas decisiones a veces. Entonces creo que ahí ese tema es clave. Por eso nosotros hablamos mucho en la Escuela de Gobierno de un triángulo de gobierno que tiene que ver con lo técnico, por supuesto, que ya hemos dicho, pero también lo político y por supuesto lo ético. Y entonces allí se tienen que conjugar estas cosas que hacen que el Estado funcione en razón al Estado de Derecho, a la ley, al cumplimiento de la ley, al respeto de los derechos, a la lucha contra la desigualdad y por supuesto a la integridad del Estado. Entonces son cosas que están muy de fondo. Y yo diría y añadiría a eso algo que de repente todavía no se ha mencionado, pero creo que hacia eso hay que caminar, y es que una gran reforma del Estado, de la gestión pública y del Estado en general, tiene que ver con la transversalización de lo que se denomina la interculturalidad y la diversidad en el Perú. Si no reconocemos que efectivamente hay un nivel de una necesidad y una urgencia también de transversalizar la interculturalidad en el Perú y reconocer que somos distintos y que por lo tanto nuestras políticas y nuestra gestión pública tienen que ser particularizadas, diferenciadas en razón a los grupos particulares que somos. Y seguimos homogeneizando el sistema, haciendo políticas homogéneas, no es razonable. Hoy día nos escuchan seguro algunos que están en Cusco, en Lambayeque o de repente en Ucayali.
en Lima o en Nica. Y en cualquiera de esos casos, cuando las políticas se hacen de una manera homogénea desde Lima y por supuesto sin considerar la particularidad de la región, lo único que vamos a lograr es que eso sea o poco efectivo o a veces hasta sea vulneratorio del derecho a las personas. Y eso me parece que es un tema fundamental. Lo mismo sucede con las personas que son de repente que tienen alguna discapacidad, o en el caso de las mujeres que son históricamente discriminadas, las personas afrodescendientes que no tienen una política hoy día, sino recién acabamos de aprobar un plan nacional para las personas con discapacidad para las personas afrodescendientes, y eso por supuesto son pasos que son importantes, pero son todavía muy iniciales. En ese sentido creo que la reforma del Estado es fundamental. Y termino diciendo que yo creo que el tema del espacio de hacer política, como bien lo han dicho, hay que entenderlo de una manera mucho más amplia. Una cosa es el poder político institucional, el poder político electoral, en el que yo asumo institucionalmente la responsabilidad de gobernar un país. Pero la política se hace hoy día, y esto se lo debemos en parte a grandes autores como Foucault y muchos otros. Butler habla mucho de esto también, y varios autores más, en donde, claro, el feminismo nos ha ayudado a entender esto, de que el poder no es un objeto asible, sino que más bien se trata de relaciones de poder, y esas relaciones de poder están mucho más allá que en el Estado, en el gobierno o en el poder institucionalizado, que están en realidad también en la casa, que están en mis relaciones laborales, que están en mis relaciones conyugales o amorosas, ¿no? Entonces, hay un tema del gobierno, por eso es que algunos hablan del gobierno de sí mismo y del gobierno de los otros, porque estamos hablando de que la política está mucho más allá que solo en la acción gubernamental, está interiorizada en cada una de nuestras prácticas. Cada vez que alguien hace bullying en el colegio, en la universidad o en el trabajo, en realidad está ejerciendo cuotas de poder muy fuerte y por lo tanto está haciendo política en el sentido más general del término, pero más real del término. Lo que está haciendo es imponerse sobre los otros. En el fondo está ejerciendo un poder de facto frente a otros que de repente tienen más debilidad, son diferentes o que simplemente requieren un tratamiento diferenciado y que no respetamos. Entonces, allí me parece que la política, por supuesto, excede los partidos políticos y se orienta hacia las feministas decían en Chile, ¿no? Cuando iniciaron su campaña decían democracia en la calle, en la casa y en la cama, ¿no? Para demostrar de que efectivamente había una necesidad de ver que el poder se ejerce mucho más allá del tener una banda presidencial o de tener el cargo de gobernador o de alcalde o de alcaldesa. Es mucho más fuerte y creo que se presenta en todos los espacios de nuestra vida y hay que, por supuesto, hacerlo democráticamente. Es el gran reto de nuestro Estado y eso me parece que es el gran reto de la modernización también, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos, por tu participación. Voy a leer ya la penúltima ronda de preguntas, la otra es más corta. Dice, ¿cuáles serían las estrategias para que los jóvenes se organicen, participen y den propuestas? Ya que hemos tenido hace poco una movilización donde el joven peruano tuvo la capacidad de organizarse, logró el objetivo, derogó la ley Pulpín, pero se olvidaron de la propuesta. ¿Cuáles serían esas estrategias? ¿Sería suficiente el fortalecimiento de capacidades? La otra dice, los mecanismos para generar impacto en las políticas públicas han tenido un marco centralizado alrededor del entorno gubernamental. ¿Cuáles son los espacios que pueden ser recurrentes para desarrollar espacios de acción descentralizada desde los jóvenes? Y luego, la tercera es, con respecto a los corejos y otros espacios de participación, ¿son suficientes estos espacios, teniendo en cuenta que solo son espacios de concertación de políticas y no de un espacio de toma de decisión directa? De acuerdo a los ponentes, ¿cómo podríamos institucionalizar la participación juvenil? Ok, trato de ser breve, ¿no? Mira, en principio creo que ahí hay una pregunta final sobre el tema de los corejos y sobre que los corejos tuvieran capacidad de decisión más allá de ser un espacio de concertación, de coordinación, ¿no? En realidad, efectivamente, lo que sucede es que también creo que es un modelo que tenemos que afinar, ¿ya? Porque primero, los jóvenes que salen electos en los corejos, en los consejos regionales de la juventud, no se sitúan bien si es que en realidad ellos son portavoces de una sociedad civil organizada y vigilante y pendiente, o son parte del gobierno regional, ¿no? Entonces sienten como que, entonces
dicen, bueno, el gobierno regional nos debería asignar un sueldo o recursos directamente, deberíamos tener oficinas y o sea, aún no existe una real reflexión sobre su rol como sociedad civil organizada, que no son el gobierno regional, no son los jóvenes del gobernador regional, no es la gerencia o subgerencia de juventudes del gobierno regional. Ellos son la sociedad organizada que interlocuta frente al Estado en relación a las políticas de juventud. Y si bien es cierto, el Estado es el que finalmente va a desarrollar un conjunto de planes, programas, proyectos con las y los jóvenes, esos lineamientos de acción deben ser previamente discutidos. Entonces, el poder del ciudadano está allí, está en la capacidad de interlocución. Ahora, con las múltiples identidades y con las múltiples formas de ser jóvenes, en realidad organizar un Consejo de la Juventud resulta ser insuficiente de la multiplicidad de demandas que pueden surgir en la multiplicidad de las formas que se vive la juventud. Yo creo que en la medida que fortalecemos capacidades de organización, también planteamos que las propias organizaciones juveniles vayan generando dinámicas cada vez más creativas y cada vez que involucren a más jóvenes de distintos espacios, ¿no? Yo para terminar pongo un ejemplo. Por ejemplo, dentro de los espacios de participación de la juventud en los últimos 5 años y sobre todo en los últimos 2 que yo he estado más cercano, he visto que se ha integrado, por ejemplo, mucha juventud LGB, y eso me parece importante porque era un segmento de la juvenil que estaba de alguna manera marginado del espacio público, ¿no? En tal sentido, inclusive un líder TLGB es el secretario general del Consejo Metropolitano de la Juventud. O sea, me parece, y también hay nueva participación de mujeres, de jóvenes, y que finalmente dinamizan la participación política. Yo hace 2 años participé como parte de la Secretaría en la organización del Congreso Nacional de Juventudes en Ayacucho, y tuve que coordinar con las organizaciones juveniles. La vocera de esas organizaciones juveniles con las que yo tenía que coordinar era Tania Pariona, y Tania Pariona ahora es una congresista. Entonces creo que hay una dinámica de participación nueva que habría que tomar en cuenta. Gracias. Gracias, José. Podríamos continuar con Rolando. Sí. Bueno, yo creo que el diálogo está llevando a temas muy importantes y quiero decir algo que tiene que ver con las otras 2 preguntas, mordiendo sobre ambas, pero va desarrollando lo que se está diciendo por mis colegas. Creo que es muy importante entonces ligar la política a lo cotidiano, ¿no? La política no es solo, y sobre todo la política, la calidad de la política no se juega solo en el Estado, sino tiene que ver con lo que hacemos en la vida cotidiana. Y entonces esto lleva a comprender que el poder, es decir, la capacidad de influir o de obligar a los otros, o de poder mandar a los otros, puede ser usado para beneficio de la autoridad, pero también puede ser usado por autoridades responsables y éticas para responder a las necesidades de esos otros. En un país donde hay la miseria que hay, en un país donde hay la discriminación que hay, en donde realmente nos hemos enorgullecido de que hemos crecido por 20 años y sin embargo tenemos todavía enormes bolsones de gente que no solo vive, entre comillas, en la pobreza, sino que vive con vidas frustradas, vive a veces pensando impulsada al delito como profesión. En un país así, entonces, creo que este tema es central. El poder puede servir al servicio, estar al servicio de los demás,
o el que tiene poder tiene que ser una especie de máquina de ambición individual. Ahí estamos ante un problema ético y humano fundamental. Y la historia futura del Perú va a depender de lo que haga cada uno de ustedes, muchachos, chicas, que aspiran a ser líderes. Si ustedes siguen pensando, como desgraciadamente se ha pensado en los últimos años, porque hay que ser realista y todavía se ha pensado así en estas elecciones, cuando se hace coaliciones, ¿no es cierto?, para formar una lista en base a cuánta plata tiene cada uno para la campaña, y el que tiene más plata va en el número 1, si la política se sigue siendo así, no seamos tontos. Sabemos que esa política va a ser hecha al servicio de esas personas, sin importar los votantes. Entonces, si hablamos tanto de democracia, si estudiamos, si organizamos instituciones, esto tiene que verificarse en mostrar que la política puede ser representativa también de los más débiles. Es lo que ha sido dicho. Hay opresión en la casa, hay opresión en la familia, hay opresión en el trabajo. Y si la democracia no es una nueva forma de comportamiento, la sociedad y los débiles se vengan. A veces se vengan repitiendo a la mala la violencia que han hecho contra ellos. Muchas veces el terrorismo es la expresión de la frustración de una forma de gobernar injusta. No siempre, pero a veces sí. Entonces, creo que es muy sano que sigamos haciendo este tipo de cosas y entonces que los jóvenes no solo piensen en hacer política como jóvenes. Es muy importante el hacer política como jóvenes, pero también es muy importante, por ejemplo, hacer que en sus universidades, hacer que en sus casas, en sus familias, en sus barrios haya relaciones democráticas. Es muy fácil, es posible que los jóvenes ya entren como ciudadanos. ¿Y qué otros lugares para hacer política aparte del Estado? Bueno, pues las instituciones mismas en las que estamos. Con eso me quedo. Gracias. Okay. Excelente, Rolando, muchas gracias por esa reflexión y que de pensar más en lo cotidiano, ¿no? Más en estos espacios donde realmente estamos o tenemos nosotros poder de influir. Doy pase a Carlos. Carlos, por favor. Sí, a ver, bueno, en primer lugar creo que efectivamente los espacios de participación nunca son suficientes. Y también lo más interesante de esto es que además siempre hay suficiente creatividad como para buscar otros espacios de participación, y eso es lo más interesante. Que creo que uno de los grandes aportes que hace la juventud, entre otras cosas, es su capacidad enorme para crear, y crear incluso alternativamente, ¿no?, a los paradigmas más dominantes, digamos, y eso creo que es valioso porque permite avanzar de maneras mucho más inteligentes, a veces mucho más retadoras, pero que ayudan también a correr más rápido de lo que uno imagina en las propuestas y en las formas de intervención. Yo, por ejemplo, pienso mucho pensaba hace un rato en lo que fue la red Interquórum alguna vez, impulsada por la Fundación Eber, y que permitió que muchos de los que hoy día lideran espacios políticos y de gestión hayan formado parte de esa red, ¿no?, a nivel nacional. Recuerdo mucho las reuniones en Arequipa, en Trujillo, en Huancayo y en muchos otros lugares. Colegas que hoy día están en el Jurado Nacional de Elecciones, están en el Congreso, están en otros lugares, en regiones, participando. O pienso en la red de SIDA Perú, por ejemplo, ¿no?, que permite de algún modo realizar procesos participativos muy interesantes con acciones de fiscalización, control social, que facilitan de algún modo el acceso a mecanismos de vigilancia sobre lo que es el proceso de atención del VIH y del SIDA por parte del Ministerio de Salud en el Perú. Entonces creo que hay espacios interesantes. Están, por supuesto, todos estos espacios de participación universitarios, ¿no? O sea, recordemos que la política en el Perú y muchos de los grandes políticos fueron en realidad grandes líderes universitarios en sus universidades. Y eso fue lo que generó hoy día, o lo que generó en su momento, la posibilidad de construir liderazgos fuertes, reconocibles, y que además sean lo que le llaman los angloparlantes accountable, ¿no?, que puedan ser capaces de rendir cuentas ante los demás. La transparencia entonces se muestra en el liderazgo que se ejerce y que se construye además a lo largo de los años. Entonces creo que allí hay mucho espacio para participar. Están las mesas de vigilancia
las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, están las mesas de comunidades saludables, están los grupos de ayuda mutua en muchos hospitales para grupos de diversos tipo y de personas que tienen problemas de salud de diverso tipo. O sea, hay muchos espacios, pero creo que hay algo bien interesante y que me lo ha motivado las intervenciones de mis dos colegas también. Y es que tengo la impresión también que hay que pensar que cuando uno habla de políticas de juventud y de participación juvenil, está hablando de dos cosas que en realidad no necesariamente son lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno habla de participación, de políticas de juventud, está hablando de, por supuesto, políticas públicas, decisiones del Estado que van a estar orientadas a resolver, por ejemplo, los problemas del empleo. O sea, tenemos prácticamente 8 millones de personas que están en edad de trabajo, ¿no? Y que pertenecen, en todo caso, a esto que le llamamos población en edad de trabajar y que forman parte de algún modo del sistema económico. Por supuesto, requerimos políticas de inclusión laboral, de protección laboral, y qué duda cabe cuando alguna ley parece no ser positiva, y hemos visto lo que sucedió con la ley Pulpín, la población juvenil sale y se lanza a las calles a reclamar un legítimo reclamo, además de aquello que le parece no ha sido, por lo menos, discutido lo suficientemente bien. Puede ser bueno, puede ser malo, pero por lo menos no ha sido discutido. Entonces creo que allí eso es importante. Pero también hay que pensar, y así podrían haber leyes sobre la educación, políticas públicas vinculadas a la seguridad, a la salud, al empleo, a muchos temas. Pero otra cosa es la participación juvenil. Y yo allí, igual que le recomiendo siempre a mis amigos cuando hacen activismo LGTB o cuando se organizaron las propias feministas con los temas de género y de mujer, yo creo que allí hay que pensar en cómo es que estos grandes grupos y la perspectiva comparada ayuda, estos grupos lograron posicionarse como actores políticos serios. Y creo que no fue solo pensando en los temas que tienen que ver con el interés del grupo, o sea, con los temas juveniles exclusivamente. Unirse en torno a la ley Pulpín puede ser útil, pero creo que involucrarse en los problemas como ciudadano y como ciudadana, que son mucho más grandes que solo los problemas de los jóvenes, eso ayuda. Yo solo pongo el ejemplo de lo que fue, por ejemplo, el movimiento LGTB en Inglaterra, o cuando lo fue en Estados Unidos. Las luchas de las poblaciones LGTB estuvieron acompañadas del acompañamiento a otras luchas de otros grupos, como los mineros en el caso de Inglaterra, o como los migrantes, o en su momento los afrodescendientes, o la población indocumentada en Estados Unidos. Entonces fueron luchas compartidas, en donde el joven actúa, o el LGTB o las mujeres actúan pensando en otras luchas importantes que están a su alrededor y que forman parte de la comunidad. Entonces es un involucramiento en los problemas públicos, no solo del joven, sino de la comunidad, que afectan a los demás. Yo pensaría en organizaciones juveniles, como lo he visto ya en algunos casos, que empiezan a trabajar otros temas, los derechos de las mujeres y la violencia que están ejerciendo. Ni una menos es un tema clarísimo. Hay muchos jóvenes organizándose. Hoy día escuchaba a mis amigos aquí de la FEPUC, de Coherencia y varios otros grupos de la PUC que están participando activamente en estos espacios y que son no un problema de jóvenes, es un problema de la sociedad y de la comunidad. Entonces, el involucramiento del joven, creo, en los grandes problemas nacionales, en la discusión, ojalá hubieran más jóvenes discutiendo qué ocurrió el 28 de julio, cuál fue el discurso de la nación que dio el presidente, qué pasó con la agenda parlamentaria, qué es lo que está ocurriendo con la reforma política o las reformas de gestión que muy bien alguien ha preguntado hace poco. Entonces, tenemos que salir de la discusión un poco, a veces hasta gregaria, ¿no?, de que tenemos de discutir solo entre nosotros temas que nos corresponden solo a nosotros y pasar a discutir las cosas que solidariamente forman parte de la comunidad. Y por una razón fundamental, y aquí termino, y es que somos seres humanos que somos también interseccionalmente complejos, ¿no? Y que podemos ser vistos interseccionalmente. Entonces, una persona es LGBT, pero también de repente, y es mujer, y también es migrante, y de repente también es afrodescendiente. Entonces, claro, sus formas de intervención, y está desempleado. Entonces, claro, la situación es compleja, pero a la vez requiere una mirada mucho más integral. Ese camino, a mí me parece que es importante, porque nos aleja de una visión muy particularizada e individualista del joven, y más bien pasa a una mirada mucho más colectiva, ¿no?, de la construcción del espacio colectivo y de lo social, que es mucho más complejo y que exige, por lo tanto, un mayor compromiso, por supuesto. Entonces, eso a mí me parece muy importante en términos de construir
esto, y se hace especialmente, sin duda, desde las regiones y desde el modelo descentralizado, que es de donde se hace además mucha participación ciudadana, hay que reconocerlo. No todo está en Lima, hay muchísimas cosas que se hacen en muchas regiones del Perú, y a mí me parece que eso hay que valorarlo y reconocerlo y fortalecerlo, por supuesto. Gracias. Gracias, Carlos, gracias, José, gracias, Rolando. Y ya para cerrar, solamente un par de preguntas y ahora pedirles si pueden recomendar algunas lecturas, ¿no? Ya José lo ha hecho, pero si quisiera agregar alguna, estaría bien. Hay un par de preguntas que dice, para quienes somos dirigentes jóvenes de un partido político, ¿de qué manera podemos crear una plataforma para la juventud para que los jóvenes vean en el partido un espacio donde puedan desarrollarse y aprender y esté acorde con los tiempos actuales? Y la segunda pregunta es, ¿existe política a través del voluntariado? ¿De qué forma puede incidirse en temas de gestión pública por medio de esta herramienta, que es el de servir a la comunidad? No sé quién quiere empezar. ¿Puedo pedir si puedes repetirlas, por favor, muy cortito? Sí, claro. Sí. A ver, la primera pregunta dice, para quienes somos dirigentes jóvenes de un partido político, ¿de qué manera podemos crear una plataforma para la juventud para que los jóvenes vean en el partido un espacio donde puedan desarrollarse y aprender y esté acorde con el tiempo actual? Y la segunda dice, ¿existe política a través del voluntariado? ¿De qué forma puede incidirse en temas de gestión pública por medio de esta herramienta que es para servir a la sociedad? Pues, sí, ¿quién se anima a empezar de...? José, ¿quisieras empezar, por favor? No te escuchamos, José. Hay un problema con tu micro, creo. A ver, mientras arreglamos el problema con el micro de José, vamos a... ¿Me escuchas ahora? Ah, sí, ahora te oigo. ¿Sí te oímos? Sí, me escuchas. Ya. Vale, sí, gracias. Mira, en realidad yo creo que el partido político va a ser atractivo en la medida de que las causas por las que abogue y por las que represente vayan más allá de los afanes individuales o de esta mirada de que yo ingreso a la política para obtener algún tipo de prebenda personal, ¿no? Entonces, en la medida que el partido político tenga la posibilidad de poder ser inclusivo de muchas demandas y de demandas reales de la ciudadanía, yo creo que puede ser más atractivo para las y los jóvenes. Y lo otro que tiene que ver con el tema del que mediante el voluntariado se puede incidir, creo que sí, justamente lo que decía Carlos Salza, creo que da respuesta a esta pregunta. El ser humano es interseccional, o sea, yo puedo, dentro de mi visión altruista, hacer acciones voluntario para mejorar mi comunidad, pero también también yo tengo una dimensión ciudadana, también yo tengo opinión sobre las decisiones que está tomando el alcalde, o que está tomando el gobierno central, o que está tomando el gobernador, y también yo quiero mejoras en la gestión pública y también puedo proponer cosas. Entonces yo creo que el voluntariado, ya para terminar, siendo una acción colectiva, sí nos ayuda a involucrarnos con otras y otros que también tienen intereses parecidos a los nuestros, y también nos lleva a poder hacer opinión en relación a lo que el Estado está tomando en cuenta. Creo que estamos viviendo una época importante, un cambio de época fundamental y central. Creo que frente a eso, como hay tareas de lo que debería ser la reforma del Estado, la reforma de la educación, de la gestión pública, la reforma política, que genere que nuestra democracia vaya tomando forma de acuerdo a la época, ¿no? Entonces, creo que eso también va a generar que más personas se interesen en las instituciones democráticas, más personas se interesen en lo colectivo. Hay mucha gente interesada en lo colectivo, pero creo que nosotros les damos pocos puentes, pocas puertas para que ellos puedan gestionar sus intereses, sus opiniones. Entonces, creo que si nosotros modernizamos el Estado, creamos un Estado
más acorde al tiempo que estamos viviendo. Miren cómo esta aula no hubiera sido posible capaz hace 10 años, ¿no? Entonces miren cómo estamos evolucionando, la tecnología nos está dando múltiples herramientas. Si nosotros tenemos instituciones del siglo XX con una realidad del siglo XXI, para las y los jóvenes y para la ciudadanía en general les va a parecer instituciones obsoletas, instituciones que pertenecen a otras realidades y no se van a interesar. Temporicemos nuestras instituciones. Creo que hay una agenda de reforma política importante en la cual debe tener como eje y como centro la ciudadanía, y esa ciudadanía entendida como una ciudadanía múltiple, diversa, con diversas identidades, con diversas formas, y también con diversas discriminaciones y con diversas exclusiones, y en esa apuesta por relaciones de equidad, nuestra democracia debe ir cambiando. Gracias. Gracias, José. De paso a Rolando. Sí, gracias. A ver, yo creo que tanto la militancia juvenil en partidos como el trabajo voluntario son plataformas muy útiles, muy importantes, y quienes están allí, me parece muy bien que quieran hacerlo mejor, que lo piensen. Son minorías, porque como ha sido dicho, ha sido recordado aquí, los partidos son instituciones en crisis, pero pese a eso, como siempre hay elecciones, siempre hay que agruparse para participar, y entonces los partidos, tanto los viejos como los nuevos que logran incidir en las elecciones, son muy importantes, y los jóvenes ahí son claves. Y el voluntariado es hoy día la forma más a mano en una sociedad como la nuestra para que quienes tienen la posibilidad de tener un tiempo disponible lo coloquen al servicio de estas grandes causas públicas en un país con tantas carencias y con tanto maltrato. Pero yo quiero insistir en lo que estamos diciendo, me parece los tres, desde diversos ángulos. Hay que ligar estas luchas concretas, cotidianas, en donde es fundamental que mis hijos tengan buena educación, donde es fundamental que no haya un despido injusto, que la lucha de las minorías étnicas o de opción sexual tenga éxito. Todo eso es fundamental, pero tenemos que pensar en cómo influir sobre los grandes poderes, sobre los poderes nacionales e internacionales. Y ahí quiero colocar ahora explícitamente el tema de que tenemos que saber influir en aquello que le llega a la mayoría, y a la mayoría le llegan los mensajes de los medios. Hoy día los jóvenes con sus celulares pueden captar hechos que se pueden convertir en noticia, no solo vía su red social, vía su Face o lo que fuera, pueden ser noticia nacional si logran captar situaciones de violencia, situaciones de injusticia o situaciones positivas. Pero esta sensibilidad a lo mediático de la política. Si hay que citar autores, hay uno que tiene libros un poco pesados, pero en YouTube hay unos excelentes diálogos entre Manuel Castells, un científico político y un científico social catalán, con Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España, lo encuentran en YouTube. Sumamente interesante, un académico y un joven político. Y otro texto que se me ocurre hablando español es el José Sabater y la política para amadores. No es José, es Fernando Sabater. Fernando Sabater y política para amador. Es un pensador que escribe para su hijo, ¿no? Amador es su hijo y trata de explicar, si estamos hablando de jóvenes digo eso, pero vuelvo a mi punto. Muchachos, chicas, piensen en llevar sus luchas locales a lo público grande.
Y ahí quiero retomar este ejemplo de lo que se va a hacer no solo en Lima, sino en el Perú entero, con esta marcha de Ni Una Menos. Con esta marcha en defensa de algo que parece casi así pues elemental, que las mujeres no sean pegadas en sus casas por sus parejas, que es generalmente, ¿no es cierto?, el principal agresor. Esto ocurre en los sectores altos, medios y bajos. Es un hábito. Y me parece, pero de un gran logro, que estemos haciendo una marcha en la que están los sectores activos, feministas, radicales, pero en que también está la esposa del nuevo presidente de la República, en que están las empresas diciendo que hay que apoyar esto, porque tenemos que darnos cuenta que este es un reto difícil, es saber pelear por cada una de estas causas específicas y diferenciadas, pero saber influir sobre el conjunto, porque si no, tenemos una cultura de que la política no sirve, porque es la cultura que ha dominado en los últimos 20 años el mensaje general de los medios. Se habla de la política o se ha hablado de la política para reírse de los políticos. Ahora es muy interesante porque como tanto las 6 fuerzas políticas con representación en el Parlamento ahora quieren hacerlo bien y los periodistas a veces se quedan como fuera de foco ahora porque quieren hacer la pregunta para hacerle caer al político en un error y reírse de él. Si de la política depende la vida de todos, tenemos que darnos cuenta, jóvenes, que hay que influir, hay que hacer respetable la política. Y ahí, y termino en eso, ¿no? Cada uno que siga en su pelea, en su grupo, como voluntario, como joven de partido, pero sigamos lo que va a pasar con este nuevo régimen, sigamos lo que está pasando en la política peruana, lo que está pasando en la política peruana es muy interesante en América Latina hoy. Si miramos a los otros países, en términos de política, curiosamente nuestra política, que era de las peores, ahora es muy interesante, no solo por PPK, también por un parlamento dominado por el fujimorismo con tantos, también por el Frente Amplio y lo que eso expresa, y también por los otros 3 grupos con representación en el Parlamento. Tenemos la posibilidad de que causas como estas, causas básicas, sean causas nacionales. No perdamos este tiempo de interesar a la gente en la política peruana. Gracias. Muy bien, ¿continúa entonces? Creo que no se está escuchando. Creo que no te están escuchando, Marcela. Sí, Marcela, es cierto. sí. Hola, Ya. Perdón, Carlos, te estaba dando paso, disculpa, estaba Ya, el no te micro preocupes. apagado. Está muy bien. Bueno, a ver, dos cosas. Uno es, creo que el voluntariado sin duda puede ser una forma de participación. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta que el voluntariado, digamos, siempre tiene una naturaleza muy solidaria y a veces también hay que diferenciar, creo, un poco la movilización, el activismo muy típico de la sociedad civil, de lo que puede significar una intervención política, que debe tener siempre, seguramente, para diferenciarlo de algún modo, algún tipo de expectativa, de algún tipo de ejercicio de poder más institucional, ¿no?, que pueda ser establecido a través de un órgano público, por ejemplo. No digo que sea lo único, insisto, hacer política puede hacerse de muchas formas distintas, pero creo que también necesitamos aquellos que quieran asumir la responsabilidad de hacer política institucionalmente, y aquellos que quieran acceder a los cargos públicos como una alcaldía, una regiduría, un gobierno regional o eventualmente el gobierno nacional, ¿no? Y eso creo que es importante porque me parece que si no suena como que también, no es que sea fácil, no es que sea más fácil, pero sí en todo caso, sí es verdad que es muy difícil asumir ese tipo de responsabilidades. Hacer gobierno no es fácil, asumir un cargo público no es fácil, al contrario, tiene muchas complejidades, pero es necesario, es imprescindible que haya alguien que asuma, y decía yo, no solamente que llegue al cargo, sino que lo sepa hacer bien, pero además que hay algo mucho más interesante y mucho más importante todavía, que tiene que ver con lo anterior, y es
liderar, ¿no? Liderar cambios, transformaciones, procesos en donde conduzcas a una comunidad que te acompaña a un proceso diferente de transformación. Y eso a mí me parece que es fundamental, porque si no, la política como que también pierde sentido, ¿no? O sea, no se trata finalmente de acceder al cargo por el cargo, sino de lograr realmente cambios importantes y transformaciones efectivas en quienes participan de él y a quienes estás liderando. Entonces, yo sí creo que se requieren muchos más liderazgos, y ojalá vinieran más liderazgos jóvenes, que es lo que uno esperaría. Hombres y mujeres jóvenes que puedan participar en el proceso. Creo que uno de los asuntos centrales que hay que tomar en cuenta también es que las plataformas, creo que cada vez más es difícil pensar en, por supuesto, las organizaciones políticas como entes que de repente existieron en algún momento y que todavía de pronto existen con muchas dificultades también en otros lugares. O sea, no estoy hablando de los partidos políticos típicos, porque creo que ya no se mueven así un partido, y esa es la gran debilidad de pronto de nuestras regulaciones sobre partidos políticos, que regulamos sobre la base de imaginarios o ideales que en realidad no existen. O sea, no tenemos, y yo sospecho que no vamos a tener, conservadores y laboristas británicos o republicanos y demócratas norteamericanos. O sea, eso no va a ocurrir en el Perú. Entonces hay que pensar en cómo construir esa forma de participación política muy particular, que exige formas distintas. Hoy día, por ejemplo, la movilización a través de las redes sociales es la forma a través de la cual la organización hace política, ¿no? La organización social hace política. Y hay quienes han asumido y han llegado a cargos de poder importantes a través de las redes sociales. En Estados Unidos Obama es un caso claro, pero además en el Perú hemos tenido el caso de el Partido Morado, ¿no? El de Julio Guzmán, que también en algún momento se movió rápidamente a través de las redes, la propia izquierda, el propio PPK. Entonces creo que hay un vínculo interesante entre lo que puede ser las nuevas formas, las nuevas tecnologías. Un juego como Pokémon moviliza hoy día mucho más o tanto como un esfuerzo importante de la sociedad civil para movilizar sobre un tema socialmente relevante. Entonces creo que si alguien inteligentemente crea, innova a través de estas formas particulares del llamado de atención y de la intervención pública, que son interesantes, válidas y que pueden ser mejor utilizadas, ¿no? O sea, quizá haya una manera de esto que le llama, quien pregunta, la plataforma de la juventud, ser mucho más que una especie de gran grupo y una sola organización, sino unas formas distintas y diversas de participar que finalmente se articulan a través de algún mecanismo institucionalizado. No hay respuestas y no hay recetas para eso. Yo creo que ninguno de los que estemos aquí o pueda escuchar a alguien en algún lugar decir que hay una receta, yo creo que no es verdad, porque no sabemos cuál es esa forma, y creo que esa es la gran búsqueda en la que estamos como sociedad y como academia también. Lo digo porque aquí lo discutimos mucho también en la universidad y en la escuela de gobierno, de saber hacia dónde estamos llegando y qué es lo que estamos construyendo en el camino. Y es difícil porque los cambios son muy repentinos, muy violentos en términos de tiempo. Entonces creo que hay que caminar, y allí sí pienso que el gran llamado es además a dos cosas, ¿no? Una es, cuando uno es muy joven, además tiene un enorme poder creador. Y yo apelo mucho al poder creador de la gente joven, porque creo que está permanentemente construyendo alternativas, nuevas formas de hacer las cosas. Y eso creo que es muy importante. Ojalá recibiéramos nosotros de los jóvenes muchas más alternativas. Yo lo veo en mis cursos, ¿no? En mis cursos hacen política pública y de pronto plantean alternativas de solución y van creando cosas que pueden ser a veces inimaginadas en un gobierno local en donde están preocupados de qué les va a decir la Contraloría al día siguiente. Entonces, claro, el poder creador es muy fuerte. Y el segundo, que yo sí creo que es muy importante, y es el poder mostrar que es posible hacer las cosas bien. Y eso no es fácil, porque creo que se presentan muchas barreras alrededor, pero saber que las cosas se pueden hacer bien y de manera recta, de manera organizada, democrática, respetuosa de los derechos, cumpliendo la regla, eso es muy importante. Y eso implica, como decía bien José Montalvo al inicio, renuncias, ¿no? O sea, es la renuncia a saber que no todos vamos a poder ser el líder del espacio y que por lo tanto habrá que acompañar, ceder y apoyar a alguien, otro, que no sea yo, y que lo podrá hacer mejor. Eso lo he visto yo con frecuencia fallar en las organizaciones juveniles y en las organizaciones políticas. Yo creo que el gran problema, entre otras cosas, de la izquierda en el Perú ha sido ese, que haciendo una lectura,
es que todos quieren ser siempre el candidato, y no es posible, pues hay algunos que se van a tener que sacrificar y de repente nunca serán el candidato, tienen que apoyar al otro. Y ha sucedido en la derecha también, y hoy día viene sucediendo también en la derecha, todos quieren ser el que está en la cabeza y tienen el problema de no ceder ante otros que de pronto lo pueden hacer mejor y que pueden hacerlo legítimamente bien. Entonces creo que allí hay un esfuerzo por saber que el trabajar a través del ejemplo, el convertirse en alguien que muestra que efectivamente hacer política desde la juventud no es ser un viejo político con menos edad, que es lo que a veces ocurre, sino más bien ser un nuevo político y una nueva forma real de hacer las cosas. Eso creo que es bien valioso y es la forma a través de la cual vamos a construir mayor motivación para que otros se sumen y digan, bueno, no estoy perdiendo mi tiempo, no es inútil y además esto no me va a dar más dolores de cabeza de los que yo tenía ya en mi propia vida, sino que más bien me va a hacer participar, crecer, transformarme yo mismo y ser y aportar en mi comunidad y ser alguien que aporte a la comunidad, y eso a mí me parece importantísimo. Yo ahí caminaría en esos dos sentidos porque me parece que es lo que puede generar cambios y transformaciones importantes. Gracias. Muchas gracias nuevamente, Carlos, Rolando, José. En verdad muy valiosa la participación de cada uno de ustedes. Nos han presentado información tanto teórica, técnica, pero además han hecho reflexiones muy importantes que son en verdad muy valiosas para los jóvenes y las personas que nos están escuchando ahora a través de esta conexión por internet. Yo quisiera terminar diciendo que esta es darle un giro a la política, es un espacio, ¿no?, para poder promover la participación política juvenil, es una invitación además para poder observar, construir y reconstruir la política, ¿no? Y entonces yo creo que todas estas intervenciones de los especialistas son muy, muy valiosas y yo creo que también son valoradas en su dimensión real por los participantes. Muchas gracias nuevamente. Quiero agradecer entonces a CENAJU, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y bueno, también a la Escuela de Gobierno de la PUC, quienes nos han acompañado hoy día, que también son, digamos, presentaciones voluntarias, ¿no?, que se han dado tiempo para poder compartir su experiencia y su conocimiento con cada una de las personas interesadas. Bueno, detrás del escenario también hay otras personas que me gustaría agradecer, hasta Laura Correa y también Gabriela Vilches, que nos han acompañado hoy día para que todo quede listo y quede bien para que esta transmisión sea posible y sea efectiva. Bueno, muchas gracias, invitarlos al siguiente webinar, que es el 19 de agosto, y seguiremos también teniendo el acompañamiento de especialistas y profesionales que van a presentar otros temas que también son de interés para poder seguir formándonos y capacitando y fortaleciendo nuestros conocimientos. Muchas gracias nuevamente, ha sido un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Vamos a seguir pensando en cómo hacer efectiva nuestra participación para darle un giro a la política.